Bueno, esto es lo que llamamos biomasa. Cantidad total de materia viva presente en una comunidad o ecosistema. Es una definición, ¿sí? Cantidad de productos obtenidos por fotosíntesis susceptible de ser transformados en combustible útil para el hombre y la mujer estamos hablando, ¿no? Estamos hablando del hombre en forma genérica, expresada en unidades de superficie y volumen. Ni más ni menos le está diciendo que esta es una energía que proviene del sol también, ¿no? Si no tuviéramos sol, ¿qué sería de nosotros? Fíjense, biomasa para energía, ya sea de origen vegetal o animal. Ah, me dice, acá me está metiendo el animal. Bueno, ya vamos a ver por qué. Tenemos dos grandes divisiones, entre húmeda y seca. Entre húmeda y seca. Ahí podemos decir, che, vamos a hablar de biomasa seca, macanudo. Estamos hablando de residuos leñosos, acerrín, chip, Bueno, hay distintos procesos, combustión, pirólisis, gasificación, licuefacción, gran cantidad de materia, de grandes temas de trabajo para los ingenieros químicos, por ejemplo, ¿sí? Y de este lado también, no se van a escapar. Si vamos a hablar de biomasa húmeda, que tiene más del 60% de agua incorporada, estamos hablando de materia fresca, Y si estamos hablando de vegetales, oleaginosos, etcétera, etcétera, con un proceso físico podemos sacar aceite y con procesos bioquímicos podemos fermentar. Y claro, y ahí tenemos cosas interesantes, como el accionar de las bacterias anaeróbicas, que nos van a dar un combustible que se llama biogás, o los aceites vegetales, que yo puedo de ahí extraer biocombustibles, aunque, como en algunos lugares de Italia, utilizar aceite comestible de bajo valor comercial y que no paga impuestos como combustible para generar energía eléctrica en un motor de combustión interna. Porque al principio de nuestras vidas modernas, los motores de combustión interna para generar energía trabajaban con aceite, antes de que apareciera comercialmente los derivados del petróleo. Entonces, esa es la gran división. Ustedes sepan que hay una biomasa húmeda y una biomasa seca, que está en función del contenido de humedad que tiene adentro, y que eso le va a permitir hacer algún experimento o algún proyecto que ustedes puedan presentar. Fíjense que si yo tomo la biomasa desde el punto de vista de los combustibles, voy a tener, por hidrólisis y extracción, primero hago una sopa ahí, lo inundo, después prensa, azúcares y lo dejo fermentar y sale el bioetanol, uno de los combustibles que hoy se utiliza para mezclar en las naftas. Si yo aplico una política de extracción, solvente, etcétera, como el caso de la soja, hay un proceso químico que se llama transesterificación que me permite extraer el biodiesel. Y esto se puede hacer como experiencia con una máquina chiquita como las que están ahí a la entrada de Rosario, ¿no? Y si tenemos biomasa fermentable, materia orgánica fermentable, materia orgánica, por digestión anaerobia vamos a tener biogás. Biogás. La provincia de Santa Fe puede ser una superproductora de biogás. Se los anticipo. Entonces, la energía por energía solar, tenemos fotosíntesis, residuos agrícolas, forestales, plantaciones energéticas. Tenemos residuos animales, todo lo que es el excremento de los animales de corral, vacas, cerdo, aves de corral, etcétera, son pasibles de ser tratados en un biodigestor para obtener biogás. Los residuos industriales, agrícolas y forestales, residuos de lechería, quesería, industrias de la alimentación,
tan comprometidas con el medio ambiente porque no saben qué hacer para tratar sus residuos sin gastar un peso, y por lo tanto van a encontrar en cientos de pueblos de la provincia pequeñas fábricas que terminan tirando su desecho en cunetas, que luego van a arroyos, que se contaminan, etcétera, todos pasibles de ser procesados para obtener biogás. Y los residuos sólidos urbanos y aguas cloacales. Sí, señores, la basura orgánica y las aguas cloacales pueden pasar todas por sistema de biodigestores y generar biogás, como es en el caso de Rafaela, que no se aprovecha energéticamente, pero se les trae el biogás. Bien, teniendo todo esto que entonces llamamos biomasa húmeda, en este caso estamos hablando de biomasa húmeda cuando hablamos de ese tipo de residuos, menos estos, acá estamos hablando de biomasa seca, acá ya hablamos de biomasa húmeda. Este tambo es en Christoffersen, es de la empresa Decoagro, que ha hecho el proyecto más grande de biogás ahora financiado por el actual gobierno. Son más de 4.500 vacas cuyos residuos diarios van a generar biogás para alimentar a la planta de fabricación de leche en polvo que ellos están instalando. Y evitar eso que está ahí arriba. Me está sobrando el suero, qué sé yo, la leche que no me entra dentro de la calidad que me pide la normativa de comercialización nacional europea, y la tiro. Y eso todo adentro de un biodigestor se transforma en biogás, que lo podrían estar aprovechando. Los residuos sólidos urbanos. Eso es un relleno sanitario como el de acá de Santa Fe, que de sanitario no tiene nada. Vayan y vean, están todos los pájaros volando, vectores de contaminación, desprendimiento de gases, hasta que la topadora, cuando no da más, puede tirar una capa de tierra y taparlo. Lixiviados. Plantas de tratamientos de líquidos cloacales. Fortunas se gastan para tratar los líquidos cloacales para poder devolverlo al medio ambiente. Podrían ser todos desactivados a través del proceso de biogás. Cultivos energéticos, cultivos exclusivamente plantados para luego generar energía de crecimiento rápido, se los corta con una cosechadora. Maíz, los famosos rollos, en Europa se utilizan, con un mix de bacterias anaeróbicas y enzimas. El sorgo, con el sorgo podemos hacer biogás en un biodigestor, pero podemos hacer bioetanol, poniéndolo en fermentación, y así obtener combustibles, biocombustibles, y el biogás. Todo esto simplemente a través de lo que se denominan cultivos energéticos. Tenemos 133.000 kilómetros cuadrados en la provincia. Saquémosles las grandes ciudades y todo eso y van a ver cuántos miles de kilómetros cuadrados todavía tenemos de campos para poder aprovechar normalmente, sin competir por la comida, utilizando lo que sobra o plantando con especies que se pueden hacer en terrenos de baja productividad, que hoy no se utilizan porque el que planta quiere cobrar el máximo, por lo tanto la gran corriente todavía sigue siendo la soja. Fíjense la biomasa sólida seca. Tenemos materiales muy húmedos, no tienen poder calorífico. Quemar leña verde, quemar vegetación verde es sinónimo de perder plata. Va a gastar más energía en quemarla, humo verde, dióxidos y todas las porquerías que emiten, y no tienen nada, ¿sí? Entonces, salvo que quieran hacer mensaje de texto porque se les rompió el WhatsApp, no quemen nada verde. Algunos ejemplos: madera, deforestación, residuos agrarios como la paja, hoja, residuos industriales como la cáscara de grano, de maní, el acerrín. Todo eso sí es pasible de ser utilizado, porque estamos utilizando residuos que ya alguna vez generaron
generaron oxígeno tomando dióxido de carbono de la atmósfera. Entonces, estamos hablando de que de alguna manera estamos haciendo una ecuación equilibrada, medianamente equilibrada. Podemos densificarlo con procesos bastante sencillos, máquinas no tan difíciles de hacer, no tan caras. Puedo agarrar todos los residuos y hacer o briquetas o pellets. O briquetas o pellets. Y de esa manera ganar en poder calorífico. Cuando los residuos están compactados, el poder calorífico aumenta. ¿Se entiende? No tengo que poner una bolsa de telgopor. Voy a agarro y pongo unos cubos de madera prensada y con un tamaño así chiquito, voy a poder generar gran cantidad de energía. Por ejemplo, estufas de doble cámara que hoy están en el mercado. No me digan que son caras porque ya lo sé, son caras, las cobran caras. Es un problema que tenemos que resolver. Pero ¿qué tienen las estufas de doble cámara? Que en la primera cámara está la ignición, en la segunda, al pasar sobre un sistema similar al efecto Pitot, se acelera la corriente y los humos normales de cualquier salamandra, en este caso, se queman, porque el humo es combustible que estamos perdiendo y que va a salir por la chimenea lo menos posible, a tal punto que si todo funciona bien, ustedes en la chimenea van a ver el fantasma del calor, ese que se mueve, pero no el humo. ¿Se entiende? Bien. Esa es para pellets. Yo estuve en presencia de una de estas en Córdoba. Son italianas, por ejemplo. Son extraordinarias porque uno la enchufa, gasta un poquito de energía, el motorcito le va dando todo eso. Pero bueno, tenemos que tener el pellet y tenemos que tener como $2.500, $3.000 para comprar la estufa. Entonces, es medio como que se te va el frío cuando te dicen eso, ¿no? Y te agarra el calor. ¿Sí? Pero bueno, existen y funcionan. Y eso es de alta eficiencia. En estos dos casos, ya sea la Ñuque o Tromen argentina o esta italiana, son de muy alta eficiencia. Seguramente estamos ante un problema de economía de escala. Todavía hay poca venta en el mercado, ¿sí? Como pasaba con los paneles fotovoltaicos hace 30 años atrás. Ahora ya hay un montón de ventas y se consiguen. No vamos a discutir de las calidades porque también es cierto, se pueden conseguir de distintas calidades, pero están mucho más accesibles. ¿Por qué? Porque ha crecido la escala de introducción del producto en la sociedad. Fíjense que una de las cosas que podemos hacer, este es un proyecto que realizamos en la Secretaría de Energía en el año 2013-2014, que son las estufas JET, el sistema JET. Extraordinario porque ustedes, haciendo este sistema que tan solo lleva un tacho de 200 litros invertido, una cámara de ladrillos de entrada y una salida de un caño, que en este caso está metido todo debajo de este banco y recién sale por allá en la escalera, generan un calor extraordinario con tronquitos así chiquitos que lo van metiendo de a uno o de a dos por una boca muy chiquita que puede ser interna, como la que están viendo acá, o puede ser del lado de afuera, como están construyendo los muchachos acá en el solar en uno de los solares municipales donde la tienen, el solar de Loyola me parece que. Y fíjense, luego decorada, toda revocada en barro, más que barro es adobe, hecho adobe, capacitamos a los chicos que la hicieron en adobe, en la construcción, se les hizo construir ladrillos de adobe para formarla. Y bueno, y ustedes, ese calor, adentro de la habitación solamente hay calor, no hay desprendimiento de humo, no hay desprendimiento de nada. Espectacular, porque en una salamandra uno tiene más o menos una eficiencia del 30% transformado en calor. Acá estamos llegando al 70% de eficiencia.
Y así se pueden construir, no les puse ninguna foto del horno jet, me olvidé de eso, se pueden construir hornos jet con los cuales, con menos de una bolsita de leña de esas que venden ahí, ustedes pueden cocinar un lechón de 10, 12 kilos, por ejemplo, que le va a llevar aproximadamente unas 5 o 6 horas de cocción a fuego de 180, 200 grados. Bueno, y después, el biodiesel y el bioetanol, gran potencial en la provincia, a tal punto que llegó, es la primera productora del país sin ninguna duda, pero llegó a ser la primera exportadora de toda Sudamérica y la segunda productora mundial de biocombustibles. Pero como esto tiene vaivenes de la política, el problema del mercado exterior, política interna y qué sé yo, hoy está medio aplacado. Pero ahí están. Santa Fe es la principal productora de biocombustibles, fundamentalmente biodiesel. Fundamentalmente biodiesel. Por eso el gobierno ya está planificando, y yo creo que con corrección, llevar la mezcla 80-20, como se utiliza en gran parte de los países de Europa. 80-20, digo 80 de combustible diésel, por ejemplo, y 20 de biodiesel, ¿sí? Se entiende, ¿no? Bien. Vamos al biogás, que también es un combustible. ¿Cómo producir biogás? El biogás realmente es un proceso que deja beneficios más que positivos. Porque acuérdense de una cosa, con el biogás ustedes están produciendo un combustible y están solucionando un problema de residuos al medio ambiente. Porque el resultado que yo voy a tener de un biodigestor es un componente líquido llamado biol que se puede utilizar como fertilizante para cultivos agrícolas y cada tanto un residuo semisólido, el biosol, que lo saco y lo dejo secar, si no lo riego en el campo, en algún lugar, lo dejo secar y lo vendo o lo uso como tierra fértil, como compost. Bien, pero ¿por qué sucede esto? Los microorganismos anaeróbicos son los causantes del biogás. Aparecieron hace 3.400 millones de años en el planeta. Si mal no me contó la historia, cuando los dinosaurios se murieron y todo eso, quedó gran materia orgánica, aparecieron estas tipas acá que todavía siguen viviendo, y empezaron a degradar la materia orgánica en un ambiente en el cual el oxígeno casi no existía, era escasísimo. ¿Qué necesitaba el planeta para empezar a resurgir la vida? Oxígeno. Oxígeno. Y estas señoritas empezaron, entre otras cosas, a mandar un producto principal llamado metano y oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, sulfídrico. Ah, sulfídrico, el que sabe me ayuda, pero eso tiene olor a huevo podrido. Sí, el que nos está indicando que hay metano por ahí. ¿Sí? Bien. Llamado hasta hace unos años el gas de los pantanos, porque donde hay barro hay bacterias anaeróbicas descomponiendo permanentemente la materia orgánica. Y dice, pero ¿y para qué que alguien creó en la naturaleza el metano? Si el metano es un gas que yo sé que contribuye 21 veces más que el dióxido de carbono al calentamiento global. Bueno, precisamente, porque la atmósfera no tenía la frazadita normal que teníamos para que no se enfriara el ambiente del planeta y no se hiciera posible la vida del ser humano. Lo que pasa es que ahora sí, mandamos metano, mandamos anhídrido carbónico, dióxido, monóxido y todos los gases que se nos ocurran a la atmósfera, y la frazada se está haciendo cada vez más grande y está produciendo el desequilibrio que está resultando en un cambio climático acelerado, porque el cambio climático
es normal, cada tantos miles de años en el planeta se produce, pero desde la revolución industrial nos hemos dado cuenta de que el hombre lo está acelerando en una forma desmedida. Entonces, ¿qué hacían? Esa bacteria generaba el metano y esos otros gases en menor cantidad. Fíjense, el gas producido por la fermentación anaeróbica, bacterias que trabajan sin oxígeno, se conoce como el nombre de biogás y es combustible, porque precisamente en esa mezcla de gases se halla el metano, que es un gas combustible. El metano puro es el que viene por las cañerías de gas natural, que es el metano que se extrae de los pozos petrolíferos o de los pozos gasíferos, ¿sí? Este es un biometano lo que sale, porque sale junto con los otros gases, pero que si lo purificamos, obtenemos también el metano tal cual como viene por el caño del gas. De hecho, los alemanes ya tienen más de 150 biodigestores exclusivos de los casi 10.000 que tienen instalados para producir biometano que inyectan a sus redes de gas natural. ¿Por qué? Porque están urgidos de dejar de comprarle gas a Rusia, que es el único que lo tiene, ¿sí? ¿Con qué generar biogás? Con residuos orgánicos, sin ninguna duda. Todos los días de nuestras casas se están generando residuos orgánicos de la comida, que va actualmente al relleno sanitario. Pero si eso, un poco más molido, va a un biodigestor, todos los días vamos a tener una cantidad X de biogás que lo podemos utilizar en una cocina, en un quemador, o como en el nuevo que instalaron acá en la universidad, que alimenta un termotanque para que los chicos del predio universitario se sirvan agua caliente para el mate. ¿Sí? Obviamente, todos los días tienen que llevar los residuos allá adentro. El día que dejen de llevar residuos no van a tener más nada, porque las bacterias, si no tienen comida, se mueren. ¿Sí? La potencia calorífica del biogás es de aproximadamente 5.500, 5.600 kilocalorías por metro cúbico. A ver si alguno sabe, ¿cuántas calorías tiene un metro cúbico de gas natural por red? Aproximadamente 9.300 kilocalorías, ¿sí? Por metro cúbico. Quiere decir que esto es un poquito más de la mitad. En otras palabras, necesitamos 1,5 metros cúbicos de biogás para tener la misma cantidad de calor que me hace 1 metro cúbico de gas natural, ¿sí? Es decir, pero entonces no es tan eficiente, pero lo estoy haciendo con residuos. Con residuos que a mí me son un problema, a la sociedad le son un problema, al medio ambiente, con residuos, ¿sí? Fíjense cómo es la tecnología, el más sencillo de todo, el tipo hindú. Un pozo cilíndrico, determinada profundidad, una campaña hecha de PVC, PRFB, que son el PVC con plástico reforzado con fibra de vidrio, que se invierte, forma lo que se llama un gasógeno, tiene una guía para que no se salga, se inunda la cámara con determinada cantidad de agua y se empieza a tirar la materia orgánica. Se la va agitando un poquito cada vez que se la tira para que haya una buena masa homogénea y las bacterias van a empezar a trabajar. Y esto, que al principio va a estar apoyado en esos soportes, se va a ir subiendo, subiendo, subiendo hasta un tope que se le hace, se llenó de gas. Y de ahí al consumo. Me dice, si se sigue llenando, ¿vuela todo? No, en este caso no va a volar nada, porque entre este tanque y las paredes hay un espacio de más o menos 3-4 centímetros, que de última, si la presión del gas es muy grande, porque acá hay alguien que le está poniendo la pata y no lo deja levantarse, va a escapar por esos lados. Entonces no necesita válvula de seguridad. Así va, sube y baja, y todos los días yo voy a ir metiendo mi masa, mis residuos diarios, que van a bajar hasta acá, que lo voy a mezclar más o menos la misma cantidad de residuo en peso o en volumen
con igual cantidad de agua. Y todos los días, cada vez que entra, cuando llegue a este nivel que ustedes ven acá, ahí va a estar saliendo un líquido. Ese es el biol. Ese se puede guardar y utilizar como fertilizante para plantas o campos. No para sembrar, fertilizar la lechuga, el tomate y esas cosas no, porque puede tener trazas de bacterias. Pero para fertilizar campos sí. Y de hecho, en Europa, en Italia, por ejemplo, los que hacen biogás con cultivos energéticos tienen que tener un biodigestor destinado a ir acumulando el biol que se produce, que de paso le sacan algo más de biogás hasta que lo usan, para utilizarlo en la fertilización de los campos que siembran para generar energía. ¿Entienden lo que digo? No tiran nada, no tiran nada. Fíjense, acá hay un biodigestor de acá de una localidad cercana, ahí pueden ver la palanca de agitación, la cámara de carga y acá la de descarga, y ahí está el tanque ya bastante inflado, ya está bastante inflado y ahí viene la manguera donde lleva el biogás a un punto de consumo. Con ese biogás, ¿qué podemos hacer? O inyectarlo a una cocina a la cual le abriremos los picos para que trabaje mejor, porque es un gas de baja presión, o lo utilizaremos, lo acondicionaremos, lo filtraremos, le pondremos un filtro de viruta de acero para extraer el sulfídrico que suele atacar los metales y lo metemos a un motor para que genere energía eléctrica. Este ejemplo lo hicimos funcionar, no a este, uno similar, con motor eléctrico en la comunidad de Zenón Pereira, pero también tienen otro acá, si andan por Entre Ríos, acá cerca, en Cerrito, hecho por el ingeniero Gropelli, que es una de las máximas autoridades que hay en el desarrollo de biogás en el país y con conocimiento y trabajos a nivel internacional. Fíjense, ese era el modelo hindú, que se mueve la cámara, y el otro, el más antiguo de todos, es el de cámara fija, el tipo chino. Pero guarda, fíjense, acá es fundamental que hay una válvula, porque el tipo chino no se desplaza ni tiene... Y por ahí puede acumular y que no se te ocurra que por ahí puede llegar a volar. No hace mucho tiempo suelen pasar esta cosa. Un señor en el interior de la provincia, si mal no recuerdo, vació un pozo negro, lo quiso reparar, se bajó, prendió fuego dentro del pozo negro y voló al diablo porque estaba todavía el biogás acumulado adentro del... Entonces hay que tener cuidado con eso, pero eso tienen una válvula de seguridad que trabaja con tanta presión. Cuando la presión supera eso, la válvula abre y deja escapar. Y bueno, ahí pueden ver la llama, y esto no es mentira porque podemos ir acá a cualquiera de las escuelas que todavía funciona y tienen el quemador. La llama es tan azul como la llama de cualquier cocina con gas. También podemos tener biodigestores tubulares, esto lo usan mucho los brasileros, son prácticos, no son tan caros, utilizan con polipropileno de alta densidad fundamentalmente, entra por una punta y sale por la otra, el tiempo que demora es el tiempo de residencia que necesita la materia orgánica para degradarse, y la propia bolsa trabaja como depósito de biogás. Tienen que soldar sobre el polietileno el caño de salida y mandarlo al consumo. Y ahí está, por una punta carga y por la otra punta descarga. ¿Sí? Cuando necesitan que esto, supongamos, se llenó hasta acá de barro ya pesado, se mete una bomba estercolera y se extrae una parte, no todo, porque si extraen todo liquidan a la colonia de bacterias y después hay que reiniciarlo de nuevo. ¿Y cómo se reinicia? Hay que inocularlo. Hay que ponerle purines de cerdo o buscar bacterias en el barro de las cunetas. Entonces, no, se extrae un poco, pero nunca se lo vacía del todo. Salvo que se haya roto, obviamente, tenga algún problema de eso. Fíjense, ¿podemos construir un biodigestor familiar? Sí.
Esto es la casa del ingeniero Gropelli, tiene hecho uno con PVC. Ahí tiene el biodigestor. Y de este lado acá donde va el caño tiene el gasógeno, lo tiene separado. El otro caño invertido, como el que veíamos, en vez de estar todo en una sola pieza, son dos. Entonces, en el gasógeno, ahí junta el gas. También podría tenerlo inyectado con un gran globo de neoprene, como se utiliza en Europa, se va inflando. Es un depósito de gas. Pero en algún lugar tiene una válvula de seguridad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero fíjense en el resultado. ¿Ven lo que le digo? Del resultado del biodigestor, de la biodigestión, más allá del fertilizante líquido, cada tanto se puede extraer del fondo eso que se deja secar y es un compost, como si fuera un fertilizante 15-15-15. Perdón el micrófono, pero no es mi tarea más fácil esta. Bueno, y podemos llegar a escalas como esta. Fíjense, este campo que estuve viendo en Pordenone, en Italia, donde, bueno, ahí tienen 3 biodigestores. Ellos ahí tienen 200 hectáreas exclusivas para cultivar cultivos energéticos intensivos. Fundamentalmente, cuando yo lo visité, maíz, ¿no es cierto? En 2 cosechas anuales. Si no son anuales, tienen que irse a un campo de más o menos 300 hectáreas. Bueno, tienen 2 biodigestores primarios, que son estos 2 que están acá, y tienen un tercer biodigestor que agregaron que lo tienen a mayor temperatura, porque nosotros tenemos que decirles que hay las bacterias que más simples que trabajan son las bacterias mesotermófilas, las que trabajan vienen en un rango de 15 grados a 27, 28 grados aproximadamente, y las mesotermófilas, las termófilas, que trabajan por arriba de 30 grados, 30, 35, 36 grados, acelerando el proceso de digestión y teniendo menos tiempo de residencia dentro del biodigestor. Con lo cual ellos calefaccionan. ¿Y cómo lo calefaccionan? Con el trabajo del motor generador que venden la energía a la red. Del escape hacen cogeneración, toman el calor del escape, calientan agua que la distribuyen sobre las paredes de los biodigestores y así levantan la temperatura sin utilizar el gas. El gas lo utilizan exclusivamente para producir energía. Y allá en el último está el biol, que cuando llega el momento de la siembra de nuevo, con eso riegan los campos para fertilizarlos sin utilizar fertilizantes sintéticos, que están hechos a base de petróleo. Lo que tenemos abajo es una muestra de lo que Gropelli hizo hace unos años en Charlone, una cooperativa quesera de Sancor, en la provincia de Buenos Aires, que tenía esas piletas de decantación primarias, piletas facultativas que generaban un olor nauseabundo, terrible. Bueno, le hizo un sistema, las cubrió con una carpa y comenzaron a generar biogás para satisfacer sus necesidades de producción. Santa Fe es pionera en biogás. Las primeras industrias que pusieron gas en la zona son Leiner en el Parque Industrial y la Cervecería Santa Fe. Ambas con sistemas de digestores de avanzada, los reactores UACB, que no me voy a poner a explicarlo acá, en vez de estar largándolo así, lo largan por abajo, bueno, lleva su tiempito, satisfacen entre un 8 y un 12% del consumo energético interno para sus procesos de fábrica. No por nada ambas empresas tienen capitales alemanes adentro y por lo tanto tienen ideas alemanas que de esto saben mucho. Bueno, ahí tienen 2 ejemplos demostrativos de cómo poder hacer. Obviamente, el botellón acá, el globo hace de acumulador y de válvula de seguridad. No va a pasar nada porque va a volar el globo ante cualquier cosa. En este sí, en el tambor de polipropileno o PVC, hay que tener ya un poquito de cuidado, porque depende del cierre que tenga, como el cierre hidráulico que tiene esto,
Se va a hinchar un poco por ahí, pero por ahí va a volar algo. Y yo no quisiera estar cerca, porque lo menos que va a salir es sucio. Lo menos que va a salir es sucio, si no se te voló algo, algún cacho de eso por la cabeza. Así que la válvula de seguridad tiene que estar condición sine qua non. Después no digan que no se los dije. Bien. Y como último, fíjense, esto es de 2013 finalizado, está emitido en 2014 por la Asociación Europea de Biogás. 14.563 plantas de biogás en Europa. Fíjense quiénes son los principales. Alemania con 9.035, por eso le digo que ya superaron para este año las 10.000. Y le sigue Italia con 1.391. Después están todos los países ahí. Poco más. Toda esta curva ya se empezó a modificar, hay más. Pero ahí están los dos grandes popes del desarrollo del biogás en Europa. Bien, vamos a la energía del viento. Alrededor del 1 a un 2% de la energía proveniente del sol, otra vez el sol, gracias a Dios sol, es convertida en energía eólica. Esto supone una energía de alrededor de entre 50 a 100 veces superior a la convertida en biomasa por el sol. De ahí ustedes ya pueden hacer algunos análisis de por qué la energía eólica entre las renovables hoy es la que más penetración tiene a nivel mundial. Ya la va a alcanzar la solar, la está alcanzando. Pero hoy, bien. Bueno, a través de la historia, el viento ha sido protagonista en la vida del hombre. Desde los viejos molinos de allá de Don Quijote, La Mancha, hasta nuestro noble molino de vientos, Argentina, a mediados del siglo pasado, o sea, del siglo XX, llegó a ser potencia mundial porque llegó a tener más de 700.000 molinos de viento instalados en todo su territorio. Más de 700.000. Obviamente, los tiempos cambiaron y el pobre molino sigue erguido todavía, sigue erguido. Bajitos en el sur, más alto en nuestra zona, pero todavía andan. Y bueno, y así fuimos llegando a los aerogeneradores domésticos, similar al que ustedes están viendo ahí, o a las grandes máquinas, como ya tenemos instaladas en nuestro país, como les decía hoy en Uruguay, en Chile, y Estados Unidos, China, impresionante, Alemania, una de las principales del mundo, España, Italia, generando miles de millones de kilowatt-hora año con la energía eólica. Fíjense que tanto el molino de Don Quijote como el molino de viento era transformar la energía del viento en energía mecánica. Moler granos, mover un émbolo para sacar agua. Pero luego aparecieron los aerogeneradores de baja potencia, ya para generar energía eléctrica. Por allá por los años 50, década en que nací, tenía mi tía en el campo que tenía un famoso wind charger. Pobrecito, andaba muy lindo, pero no servía para nada porque cargaba unas baterías en 12 volts, las luces eran, las velas iluminaban más que las luces, vamos a ser sinceros, pero ya era un sistema que producía energía eléctrica. Fueron avanzando y hasta llegar a nuestros días a tener grandes monstruos de entre 80 y 100 metros de altura del eje de trabajo, y generar grandes cantidades de energía. Estamos hablando de equipos de 2.000, de 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 kilovatios de potencias. A veces la potencia necesaria para un pueblo chico en un solo aerogenerador. ¿Sí? Bien. Los pequeños generadores de eje horizontal serían lo que ustedes pueden estar mirando con vista si se le ocurre hacer algo
que esté en consonancia con este tema. Fíjense de que como acá tenemos distintas tecnologías. Los de eje horizontal, tripala, multipala, para vientos de menor intensidad, el famoso Savonius, que es como si cortáramos un tambor por la mitad y lo ponemos así, y gira sobre eje vertical, el tipo windmill, y el Darrieus, en este caso un ejemplo de alta potencia. En realidad comercialmente los de alta potencia se experimentaron y se dejaron de lado porque nada tenían que hacer con los rendimientos de los tripalas, lo fueron superando violentamente y a paso agigantado. Y hoy en día algo ocurre también así con los más modernos de eje vertical. No son tan eficientes. Para que sean de mucha potencia tienen que ser muy grandes y la transmisión, entre otras cosas, si lo ponemos arriba de un edificio, para los ruidos es un problema duro de salvar. ¿Dónde instalar un aerogenerador? Y sí, tenemos que hacer un poquito de análisis. Lo podemos instalar cerca de la casa, sí, mientras no nos produzca una rugosidad del terreno que nos disturba la corriente de vientos, porque vamos a perder eficiencia. Por lo tanto, tenemos que estar seguros dónde lo vamos a instalar. Es una condición importante. Y después ver qué tipo de máquina utilizamos. Si un tripala, un Darrieus de eje vertical, turbina, de 3 palas. Fíjense, los primeros aerogeneradores. El aerogenerador perfecto que se estudió en primer momento, estudiaron los italianos de la firma Riva Calzoni, era un generador monopala con un contrapeso. Es prácticamente lo más eficiente de todo porque en los otros las palas que tiene al lado también fabrican turbulencia y se quitan eficiencia. Sin embargo, era un problema serio el ponerlo en marcha primero, segundo, el embalamiento que no lo podían frenar y las vibraciones que producía. Acá hubo un ingeniero que lamentablemente falleció, que desarrolló uno, que por ahí tengo la foto, lo tenía en el puerto, el doctor Buitrago, gran jefe de la energía solar en Santa Fe, estuvo trabajando, asesorándolo con él, pero no prosperó, era un aerogenerador de 10 kilovatios. Bueno, y ahí tenemos los de eje vertical, helicoidales, que hoy son los más comerciales que se ven, se los suele ver en algunos lugares montados sobre columnas de energía para alimentar junto con un solar, en una suerte de híbrido, una luminaria, etc. Fíjense que allá hay una foto de los monopalas, ¿ves? No son los monopalas. Bien. Dentro de las tecnologías de los chiquitos, estos son de los más utilizados. Este es de eje horizontal, un diseño mucho más moderno, más nuevo que este estudiado. Los pequeños aerogeneradores, porque se busca con la multiplicidad de pequeños aerogeneradores que puedan funcionar con vientos bajos y generar en pequeñas cantidades, pero la sumatoria termina siendo una cantidad importante. O el caso del tripala que tenemos instalado en la isla Guaycurú. En las 3 islas que hay escuela tenemos instalado aerogenerador, que es cordobés, un tripala de 1 kilovatio 200, que es lo mismo que está instalado en el Hotel Los Silos y en los elevadores del puerto de Santa Fe, que ustedes si pasan lo pueden ver, está funcionando el de Los Silos desde el año 2012. No en Los Silos del puerto, en los elevadores me refiero. El del Hotel Los Silos es un poco más joven. Ahí está cuando lo estamos conectando. Y ya en este caso, un aerogenerador conectado a red. No estamos hablando de que estamos mandando una batería para que la batería después... Claro, porque el aerogenerador no tenemos viento todo lo que queremos y cuando queremos. No. Son energías con variación. La solar es diurna, la del viento es aleatoria. Hay viento de día y viento de noche, no hay. Si hay, bajo. Entonces, en un equipo aislado, tanto un solar como un eólico va a necesitar de un sistema de acumulación que son baterías. Estos no.
que es el mismo que trabaja para las baterías, se le aplica un inversor para ponerlo en paralelo con la línea de energía y va generando y va inyectando. ¿Quién lo consume? Todo lo consume ahí el puerto porque lo que genera es muy poquito. Pero sirvió, entre otras cosas, como prueba para que la empresa provincial de la energía en 2013 sacara el protocolo 442, que fue el primer protocolo del país que permitió inyectar energía renovable en bajas potencias a la red. Es decir, permitir una venta del usuario hacia la compañía de energía o consumírselo todo él, pero conectado a la red. ¿Cuál es la gran batería en este caso? Toda la red, todo el sistema. Obviamente, si la red se corta, el aparato también corta. No es una UPS, porque por seguridad no puede estar inyectando, porque podrían haber cortado la línea para ir a hacer alguna reparación. Y si alguien está inyectando, como lo han hecho con grupos electrógenos individuales y se han olvidado de desactivar la llave general, mandan una corriente a la línea y liquidan un tipo. Bueno, estos aparatos son tan inteligentes, son industria alemana, todo, que apenas detectan una mínima caída de la tensión, el aparato sale de servicio. Bien. Requisito que la EPE estudió largamente hasta que le dio el visto bueno. No vayan a creer que fue fácil. ¿Cómo fabricar un aerogenerador casero? Miren, ahí en todos esos lados ustedes tienen cómo. Desde una paleta de electroventilador, utilizar de un auto, como para hacerlo en madera balsa y agregarle un pequeño generador. En esto hay que tener en cuenta un consejo. Es fundamental hacer cosas reciclando. Yo lo voy a repetir ahora al final. Reciclando es fundamental. Pero en el caso de un aerogenerador, las palas de un aerogenerador no son las de un ventilador que está soplando para que estemos más fresco. Las palas se comportan más bien como alas, porque son las que reciben el viento y mueven. Por eso los grandes aerogeneradores lo que tienen no son hélices, son alas, las palas del aerogenerador. Entonces hay que verle el cruce que tienen y bueno, y sí, funcionan. No se van a hacer la panzada de energía en nuestra zona, pero funcionan. Para vivir necesitamos aire, agua, alimentos y energía solar. ¿Sí? Bueno. Esto es el sol, fuente de vida y energía, ni más ni menos. Todo eso que dice ahí es realmente cierto. Las plantas fabrican tejidos vivos, los animales se nutren, nosotros hacemos lo mismo, pero el sol puede mucho más, claro que puede mucho más. Se ha determinado una constante solar que termina siendo de 1000 kWh metro cuadrado día para fines comerciales, para fines de cálculo, de equipamiento, y que es lo que está recibiendo la Tierra durante las 24 horas del día. Energía que sería transformada en electricidad para que tengamos para varios miles de millones de habitantes más de lo que tenemos. Pero bueno, no es tan fácil aprovecharla toda. La radiación a nivel mundial, fíjense dónde estamos nosotros. Ahí estamos. Excelente radiación, entre 6 y 6,5, de promedio, entre 6 y 6,5. Pero fíjense dónde está Alemania, que hasta 2010-2011 era el primer país, la primera potencia mundial en energía solar. 2,4 de promedio anual. Nosotros, luego de que implantamos el proyecto de red solarimétrica de la provincia de Santa Fe, bueno, se me fue acá Javier, que es quien está dirigiendo los estudios, pusimos 5 estaciones de medición transformando la primera red solarimétrica de una provincia. Ya estamos en condiciones de decir
que los 4,5 anuales que tiene la provincia de Santa Fe, sobre todo en su zona norte, de acuerdo a los anteriores estudios de la década del 90 de Grossi y Gallego, está llegando prácticamente a 5 kW. Es más de lo que nos daban las cartas que teníamos hasta ese momento. Que es ahí, ¿ven? Que ese es el mapa medio. Luego en invierno, a la altura de Santa Fe tenemos sobre el plano unos 3 kW. Y en Rosario tenemos unos 2,2, 2,3. Y de ahí para arriba va aumentando. La energía solar fotovoltaica es una de las formas de aprovecharla. Ya lo vieron si vinieron a la exposición de Javier. Gracias a Edmond Becquerel, un muchachito que en el 83 fue a la Feria de Ciencia de París para ver si podía hacer contactos eléctricos, dopó con alguna sustancia plata y que cuando se dio cuenta el galvanómetro le daba una mayor energía cuando lo ponía al sol que cuando lo ponía a la sombra. Bueno, resultado, sin querer había descubierto el efecto fotovoltaico, que luego, ya para 1954, la carrera espacial lo había transformado en los primeros paneles fotovoltaicos para abastecer a los satélites, y hoy no hay desarrollo aeroespacial si no hay energía solar en módulos fotovoltaicos. El silicio es el gran protagonista porque de ahí tenemos películas de silicio amorfo, silicio policristalino o silicio monocristalino, policristalino o amorfo, que es generalmente el que se puede dar formas. Por supuesto, estos dos que están acá comercialmente son los de mayor eficiencia. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona a partir de la celda. La celda es una oblea muy finita de silicio que se la dopa y se la transforma en un semiconductor PN, y entonces cuando pega un electrón de luz, no un rayo infrarrojo, de luz, un fotón, sale un electrón de valencia y entonces hace ese circuito y prende el foco o genera energía. Millones de rayos de luz del sol hacen la diferencia en función de la cantidad de celdas que va a tener el módulo. ¿Sí? Aplicaciones fotovoltaicas. Fíjense, desde una cabina para agrícola, para las cosechadoras, los boyeros, donde fueron los primeros que se empezaron a utilizar en los boyeros, acá una industria de Sunchales lo hace, el Permer poniendo a fines del año 90 las primeras casas en Jujuy con sus paneles, una repetidora telefónica, el proyecto de las escuelas que hicimos en el año 93-94, que era básicamente dar energía para televisión, radio e iluminación para escuelas que estaban en el medio del campo, en el norte santafesino, totalmente aislada de todo. El bombeo solar para reemplazar el molino, viene el gaucho con sus 2 paneles, tira la bomba dentro del pozo, lo deja ahí mientras hay sol, al tanque australiano, agua, sin necesidad de que haya viento, o las balizas que cuando yo empecé en el año 89 eran todas a acetileno. Y acá había un japonés, Fukizawa se llamaba, en Buenos Aires, que las traía y le costaba, pobre Fukizawa, poder venderle a Puerto y Vía Navegable, una de esas, no querían saber nada. Hoy son todas así. Ustedes van por el Río de la Plata, salen en un crucero, viajan, todas son movidas a energía solar. Bueno, distintos aspectos, un barrio de una ciudad de Japón, la estación del metro en Brooklyn, todo el techo son paneles fotovoltaicos, generando energía para el consumo de la estación. Y fíjense en ahí abajo, esto en Friburgo, Alemania, la ciudad solar, la ciudad del arquitecto Rolf Disch, en que decidieron hace tiempo cumplir, hace años ya, con el precepto de Jeremy Rifkin, que dijo, en un futuro
no muy lejano, cada una de nuestras casas, cada uno de nuestros edificios va a tener que ser una central de energía propia. Y se va a cumplir, porque cada casa puede generar su propia energía. Ejemplo de centrales fotovoltaicas, viejitas ya, Tudela, Múnich, Alemania, y el último boom, esto que hace poquitos días los chinos han lanzado, una de las centrales Panda que están haciendo en Datong, en China, 50 megapico, utilizando 2 o 3 tecnologías, para que ustedes puedan ver el potencial. Y no es la única, hay otras más ya en construcción, generando. Estos chinos son tremendos, así que van a ver eso y mucho más. Energía solar y diversión, por lo menos para la vista. Bien. En Santa Fe, vieja foto del recuerdo, con los amigos del CONICET. En la primera escuela que hicimos en la EPE, empezamos el proyecto en el 89, la concretamos en el 90, siempre capacitado por el grupo GENOC del doctor Buitrago, y ahí estamos con 3 miembros de aquel entonces, Miriam Cutrera, el doctor Arce y el querido y desaparecido ya Flaco Gottlieb, que está detrás mío, que con ellos yo hice ahí mi primer curso en vivo y en directo, porque tuve que armar esa escuela y ellos nos guiaban. Así que, como imposible olvidarme, porque esa escuela fue la que desató el proyecto que vino después, que es lo que está abajo, el Lucero, que tenía ese generador con 2 seguidores solares incluso, de unos 16 kilovatios instalado ahí, y que fue objeto de visita de la gente del Departamento de Energía de Estados Unidos. Querían ver cómo se había hecho, y el veredicto fue: han trabajado demasiado y hasta lujosamente. Y de ahí salió el proyecto Vientos para Santa Fe como premio. Bien. Cabina telefónica en Campo Garay, antes de que se vaya Entel, cuando ya estaba a punto de pasar a Telecom. Ese pueblito no tenía ni luz ni teléfono, pero le habían instalado una cabina para poner un teléfono y no tenía energía. Y entonces lo tenían al teléfono, ya saben de qué, de florero. Bueno, un panel rescatado de alguno de los ensayos de escuela le dio. En la ruta 64, cuando instalamos los paneles, el primer semáforo solar, en el año 97, luego se robaron todo. Después que Vialidad no los cuidó más, se robaron todo. El primer bombeo de agua para una comunidad indígena, Campo Durán, 3.000 litros diarios de agua para 12 familias indígenas que antes tenían que hacer 1 kilómetro para ir a buscar agua a un molino. La primera comunidad solar en el Palmar en el 98, y en el 99 la segunda comunidad solar en el 70-800, ambas con operador entrenado por nosotros y cobrándole una pequeña cuota por el servicio a cada usuario, para que tengan conciencia de que era un servicio y no un regalo. ¿Sí? Bien. En 2015, generador fotovoltaico de la Casa de Gobierno, uno de los últimos proyectos que pude hacer estando en el Estado. El primer bombeo de agua solar en edificio en altura, que fue la Casa de Gobierno, acá y en Rosario, luego la EPE, y ahora el Hotel Los Hilos, que tiene la bomba solar más grande que hay en el país, levanta un promedio de 100.000 litros de agua por día, con energía solar exclusivamente, desde la cisterna hasta el tanque superior, que está a 65 metros de altura, y el primer parking solar de la provincia, conectado a la red pública de energía. Esto también está conectado a la red pública, lo de la Casa de Gobierno. Y ese parking solar, de acuerdo a la empresa constructora, es el único del país hasta ahora. Yo pensé que en Buenos Aires había uno, pero no lo hay. Así que eso pueden ir a verlo al puerto y lo van a encontrar en la terraza del complejo Tower Corporation. Bueno, obviamente localmente se hicieron cosas como el auto solar o el catamarán solar, el auto solar de la UTN, que tuvo un papel notabilísimo en la carrera
de Chile de hace 3 o 4 años, más o menos 4 o 5 años atrás, no recuerdo bien, el catamarán solar de un muchacho que es de la zona de Barrancas. Bueno, la energía solar térmica, la indirecta de alta potencia. ¿Qué es esto? Un montón de espejos llamados helióstato concentrando en un foco, en un punto, para entrar en un ojo en esta torre, levantando la temperatura cercana a 3000 grados, calentar un fluido hidróxido de sodio, y ese hidróxido de sodio en un intercambiador genera tanto vapor que abajo hay una central eléctrica de vapor. Esto ya tiene unos cuantos años, pero se ha difuminado en varios puntos del mundo. Fíjense lo que son los tamaños de los helióstatos comparado con un auto de mediano porte. Fíjense, eso es el efecto. El sol refleja y concentra todo en un punto. El otro concepto es el del cilindro parabólico. Llegan a temperaturas de 400 grados, pero son mucho más prácticas, mucho más económicas de construir y suficiente como para generar energía eléctrica cuando el fluido alcanza los 400 grados. Y ya hay algunos estudios para alguna central de esta en el norte del país. Que les quiero decir algo. Con la insolación que tenemos a la altura de Tostado en el norte podríamos tener cómodamente, porque estamos pegadísimos a los 1800 kWh por metro cuadrado día al año, que necesitan para trabajar muy bien. Y fíjese que cómo la cosa, el ingenio fue apareciendo, que en el concursol de 2012 acá una escuela fabricó lo que están viendo, ahí abajo. Fíjense, un semiparabólico, un cilindro parabólico, con el eje longitudinal donde concentran los rayos y calienta el fluido. Los parabólicos tenemos de distintas formas. Este fue uno de los primeros en el mundo, el de Odeillo en Francia, pero para lograr temperaturas de hasta 3000 grados y fundir metales. Todavía está en pie. Esto es un parabólico para una cocina a vapor en la India. Esto es un cilindro parabólico de membrana. Esto es un tambor que entre la membrana y el tambor está producido el vacío y entonces solo hace la parábola. ¿Y qué estamos viendo ahí? ¿Está calentando qué dice? ¿Está calentando un tacho? No, adentro de ese tacho hay un motor Stirling. Motor Stirling. Los motores Stirling funcionan con aire caliente. Los pueden encontrar en internet. Funcionan con aire caliente. Y lo que ven al lado es en Rajapundí, me parece que es esa localidad de la India, donde está la mayor cocina con energía solar. Todos esos parabólicos Scheffler, de origen, el inventor de ese sistema, por cómo se acomoda, fue el ingeniero alemán Scheffler, concentran sobre esta barra, que tiene agua en grandes cantidades. Los hindúes comen grandes cantidades de comida al vapor, así que le dan ahí el vapor suficiente para cocinar la ración de 14.000 personas al día. Una cosa notable. Bien, en definitiva, ¿por qué no comenzar a utilizar la energía solar térmica? Si fíjense, cuando está pegando el sol en promedio está llegando 1,95 calorías por centímetro cuadrado por minuto, por centímetro cuadrado por minuto. ¿Qué es una kilocaloría? La energía necesaria para levantar 1 grado, 1 litro de agua. Fíjense ustedes la cantidad de kilocalorías que están llegando por metro cuadrado a la superficie de la Tierra. Y si no, en un día bien calentito, siéntense en el suelo o arriba de una superficie de piedra o metálica y se van a dar cuenta, ¿no? Bueno, esta no se ve mucho, ¿no es cierto? El calentamiento de fluidos. Principal ejemplo para hacerlo, el calefón solar. El calefón solar de placa plana. ¿Qué es lo que tiene?
dos partes fundamentales: el colector solar donde se calienta el agua y el acumulador que me va a brindar el servicio, un acumulador termo perfectamente aislado para evitar las pérdidas, que me va a dar el servicio de agua caliente. Acá está el colector. Los colectores planos pueden ser de distintas formas, incluso hasta de 2 vidrios, que no se ven comercialmente porque son carísimos. Son mucho más efectivos, pero no se ven. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tener conceptualmente una placa pintada de negro, mate, que se llama el absorbedor. Entre medio de ello o apoyado van a estar los caños donde está recorriendo el agua fría hacia la parte alta que sale caliente, y que con una simple chapa se puede hacer perfectamente. Si es de cobre, mucho mejor, pero con una simple chapa se puede hacer. Y está la caja, que va a tener que estar aislada por el fondo y los costados, y acá arriba el soporte para el vidrio, que puede ser policarbonato también. Y así, por el efecto de la ley de termodinámica, mientras hay sol, el agua caliente se va a ir a la parte superior del depósito y va a bajar la fría, y si abro la canilla va a entrar fría y va a ir primero hasta que se apague el sol. Hasta que llegue la noche en que ahí va a quedar detenido el movimiento. Tenemos el elemento más avanzado, que es el de tubo de vacío. Ya falta poco, chicos, ¿Tubo de vacío? Bueno, sí, macanudo. El de tubo de vacío es más eficiente que el de placa plana. ¿Podemos mejorarlo? Sí, podemos hacer que la reflexión con espejos aumente la cantidad de energía. ¿Puedo reemplazar o imitar los tubos de vacío? Si se rompen, perfectamente, porque se compra el tubo nuevo, que son todos estándares, y se coloca. ¿Lo puedo imitar? Y ahí viene un desafío. ¿Cómo poder hacer para imitar un tubo de vacío con un calefón casero? Se puede, con un doble tubo, se puede. No va a tener la misma eficiencia que produce el aislante, que es el vacío, pero se puede. ¿Puedo aumentar la producción de agua caliente? Sí, puedo poner equipos en serie, sin ninguna duda, y en paralelo, y aumentar la cantidad que ustedes quieran. ¿Por qué no cocinar con el sol? Lo que sería la cocina sustentable. No gastamos gas, no gastamos leña, no gastamos electricidad. Sí, señor, porque hoy nos permiten ciertos artefactos poder cocinar. Si ustedes ven esto, ahí hay una chica que con una parábola de cartón aluminizada sostiene un vaso adentro. Y al ratito nomás, antes de que se canse de tenerlo, va a empezar a calentarse el agua. ¿Qué es lo que pasa? Los rayos solares están concentrando en un foco, en un foco donde se va a producir una alta temperatura. Y esto es la cocina solar de reflexión. Fíjense, la cocina solar parabólica reflectante, donde están estos chinitos, ahí ve, con 2 modelos de cocina, y al lado tienen un modelito que es el SK14, una de las cocinas más famosas que hay en el mundo, que tiene 1,40 m de ancho de boca, esta medida, 1,40 m, y que puede cocinar perfectamente con un día de pleno sol la comida para toda una familia. Cuidado, las temperaturas son altas en este caso. Inconveniente que tiene, que si aparece una nube se corta, a diferencia del horno solar que acumula. Acá es directa. Pero si es cortita, la nube no es problema. El problema es si son nubes muy espesas y no dejan claros oscuros. Hay muchas formas, tipo hecha con cartón y una bolsa para hacer de segunda capa, con un fuentón, un agujerito, le hacen el vacío, toma sola la membrana aluminizada y con eso ya tienen un espejo parabólico. Hay para todos los gustos, aquellas que se fabrican en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, obviamente. Alguien que le hizo no le sirvió más el DirecTV,
como este y se hizo una cocinita parabólica. La Feria de Granada de 2005, por ejemplo, donde ahí están todos exponiendo distintos tipos de cocinas fundamentalmente parabólicas, había otra sección para hornos. El horno solar, que es el otro concepto. Vamos a trabajar con efecto invernadero para cocinar. Fíjense que es una caja en la cual va a tener una superficie espejada para aumentar el reflejo del sol, un vidrio o dos para cerrar, un cuerpo con un material absorbente negro, que es el que está donde está apoyada la olla, y todo el lateral reflectante. Bueno, un horno de esta concepción en un día de pleno sol es muy fácil de llegar a 120, 130 grados en el interior, con lo cual ustedes cocinan cualquier comida, sana y fácil. Es extraordinario cocinar con un horno solar. Fíjense en algunos modelos, algunos como este mexicano ya incorporado a una casa, en aquel caso la casa mira al sur, entonces tiene la puertita por atrás, por el lado de la cocina, bien aislada, y saca el horno. Un horno de cubierta inclinada, por ejemplo. Un horno pizzero, un horno chato para hacer pizzas. Los resultados. Todo esto que ven acá, que les puedo decir esto y estos son experiencias propias. Esto fue en el encuentro de Mendoza, cocinando carne con el horno de un amigo, realmente extraordinario. El horno solar es una cosa que nos demuestra la utilidad de la energía solar directa asociada al efecto invernadero. Fíjense, al abrir la puerta, el humo que sale de adentro, hay que agarrarlo con guantes o con estas manoplas, porque realmente la cosa quema. La energía solar pasiva. Todos han visto, la mayoría, este famoso cuadrito de Microsoft, donde nos indica cómo deben ser las ventilaciones cruzadas, el muro trombé para calentar aire caliente en invierno, cómo cerrarlo en verano, enfriar, acumular. Lo cierto es que la energía solar pasiva es muy importante para las construcciones bioclimáticas. ¿Y por qué no un calefactor solar como ejemplo? ¿Qué necesitamos para un calefactor solar? Por ejemplo, una caja adosada a la pared de la habitación donde se produce el efecto absorbedor y efecto invernadero. Del otro lado un acumulador, como hizo un amigo de Granada, en España, que hizo el cajón y lo llenó de piedra canto rodado, y un viejo cooler fuera de servicio, 5 watts de potencia, metido en el cañito para recoger el aire frío de la habitación, impulsarlo adentro y ir calentando las piedras. ¿Cuál es el objeto de las piedras? ¿Podríamos largar el aire caliente? Sí, pero el objeto de las piedras, ¿cuál es? Es la inercia térmica que logra para que en determinada cantidad de horas a la noche las piedras sigan largando temperatura. ¿Se entiende? Eso es un acumulador. Son pequeñas cosas que ayudan, que en casos de días muy fríos van a hacer que la calefacción natural normal que tiene la utilice a menos potencia. En definitiva, este tipo de uso implica evitar o disminuir el consumo de combustibles fósiles, contribuir a la disminución del calentamiento global, cambiar las pautas culturales en pos de un uso razonable y más eficiente de la energía. Y así podemos desarrollar muchísimos ingenios, artefactos. Fíjense, esto en Chile, en la localidad Cajón del Maipo, un simple secadero, entra el aire frío por acá abajo, acá están las bandejas con la fruta, acá sale el aire caliente, extrayendo la humedad. Este es otro secadero que se hizo acá en Concursol, en Santa Fe, ¿sí? Fíjense, el lavarropa solar que hicieron los chicos, sistema de iluminación LED en el Concursol Rosario de hace 2 o 3 años atrás, la pirámide lumínica solar indicadora de servicios que se construyó en el Concursol 2012 de acá de Santa Fe, y muchísimos ingenios más para la vida diaria. Recomendaciones. En la construcción de cualquier artefacto de esta naturaleza, es importante tener en cuenta el factor costo-beneficio. Sí,
no fabriquemos una cosa que va a valer o pensemos en eso, porque después, si algún día tiene salida comercial, va a ser el primer inconveniente. Tiene que ser algo equilibrado. De allí se deberá evaluar cuáles son los materiales más convenientes a utilizar en función del uso que tendrá el artefacto. Por lo tanto, es muy interesante y apropiado la aplicación de materiales reciclados y pasibles de ser reutilizados. O sea, acuérdense de las 3 R: reciclar, recuperar y reutilizar. Esto es fundamental para los proyectos que puedan ustedes utilizar, porque seguramente van a tener mejor puntuación. El límite no existe. Si explotamos la imaginación, no existe. Y recordemos cómo está nuestro planeta. Menos del 3% de agua potable superficial ya, 2.000 millones de habitantes con insuficiencia alimentaria, más de 1.200 millones de personas viven sin electricidad en el mundo. El mundo tiene 3 patas: agua, alimentos y energía. Cada día se están haciendo más finas, sobre todo la pata de la energía. Y a eso tenemos que agregar un problema: nuestra vida, nuestra sociedad, generando efecto invernadero, que es lo que más nos preocupa y que tenemos que comenzar a adaptarnos para enfrentar el cambio climático en serio. Muchas gracias.